Muy bien, en nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. Buenos días, señora. Buenas tardes, señora secretaria. ¿Tenemos cuenta? Sí, presidente. Ingresó a la comisión el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias. Esto fue durante la semana pasada y es un proyecto que está calificado con discusión inmediata, por lo cual usted citó a la comisión para el día de mañana para tratar este proyecto. Además, llegó un oficio de la señora directora de presupuestos mediante el cual remite una minuta. Yo cuando abrí mi micrófono pasó eso. Creo que estoy... Mediante el cual remite una minuta que detalla la jornada de los funcionarios afectos a la reducción de jornada en el gobierno central, que se había solicitado durante la discusión del proyecto de las 40 horas. Está abierto el micrófono del computador y al fondo. No, pero hay que bajarle el micrófono, ¿no? Tiene que estar abierto para que funcione. Ya, bueno, pero tenemos la situación. A ver, ahora, este documento se envió a los senadores por correo electrónico. Parece que ahí ya no hay... Finalmente, presidente, llegó hace unos minutos un oficio del ministro de Educación, mediante el cual solicita que se considere una fecha para fijar una sesión especial de las comisiones de Educación y Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado para presentar una evaluación de los liceos bicentenarios en cumplimiento a lo establecido en el protocolo de acuerdos del contexto de la tramitación de la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2023. Solicita que se considere una fecha para fijar una sesión especial de las comisiones de Educación y Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado para presentar una evaluación de los liceos bicentenarios en cumplimiento de lo establecido en el protocolo de acuerdos de la Ley de Presupuestos. En el protocolo de acuerdo, el número 3 de Educación y Salud dice: en materia de liceos bicentenarios, en el proyecto de presupuestos del año 2023, se repondrán los recursos, no solo para garantizar el pago de todas las cuotas pendientes en los años anteriores, sino que para efectuar nuevas convocatorias, revirtiendo la caída que originalmente se contemplaba. Sin perjuicio de lo anterior, durante el primer semestre de 2023, una evaluación de los liceos bicentenarios será presentada en una sesión conjunta de la Comisión de Hacienda y Educación de ambas cámaras, cuyos resultados serán considerados en la formulación presupuestaria del año siguiente. Bueno, ni modo, ahora hay que honrar el protocolo. Para eso lo establecimos. ¿Eh? Así que, en el fondo, hay que considerar una fecha. Sí, correctamente. ¿Qué hora funciona educación? Tenemos aquí un... ¿De la Comisión de Educación? Hay varias, tanto en la ley de presupuesto como en otras leyes, hay varias normas referidas, más que normas, hay varias materias que son entregadas al conocimiento conjunto de las comisiones de la Cámara y del Senado de Educación. Acabamos de terminar una de ellas. Tenemos otra para escuchar en la educación pública y ahora escucho que tendríamos que tener otra que además incorpora Hacienda. Lo estamos haciendo los días lunes, de 10:30 a 12:30. Pero no hay una que funciona el martes, que podamos, por ejemplo, el martes de la tarde, el martes a las 12, que podamos... No. Educación funciona los días miércoles, a las 12:30, que topa con la hora de votación de la Cámara. Bueno, pues, hay que ver en realidad, porque hay que ver la disponibilidad del ministro también. Sí, y además que, de acuerdo al protocolo, se refiere a ambas cámaras, a la Cámara y al Senado. Entonces yo creo que nosotros estaríamos hablando del Senado solamente, porque ya coordinar... Me explico, ¿no? O sea, el protocolo de acuerdo está redactado de una forma que pudiera entenderse que debería ser conjuntamente con las comisiones de Hacienda y Educación, tanto del Senado como de la Cámara, simultáneamente, lo cual ya esa sincronización cuádruple puede ser más difícil. Entonces yo entiendo que usted está planteando... ¿eh? No sé, se puede, pero... Sí, ya, pero tratemos de ser razonables. Ya. Vamos a ver si podemos hacerlo o en la semana de unir las dos comisiones en un periodo, o si no, también puede ser los lunes. Yo no tengo dificultad. ¿Ah? Perfecto. Sí, perfecto.
Bien, si les parece, vamos con el proyecto que nos convoca hoy día, señora secretaria, que es el proyecto de ley. Presidente, la comisión está citada para considerar el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que deroga la ley número 8.834 de 1947 y regula beneficios para promover la realización en Chile de eventos deportivos oficiales de relevancia internacional. Este proyecto, que estaba en principio enviado a otra comisión, fue asignado a esta, porque la otra no está operando, y por lo tanto a la Comisión de Hacienda le corresponde ocuparse de él como comisión técnica y votarlo en general y en particular. Perfecto. ¿Viene con discusión? Está con discusión inmediata. Correcto. Que vence el día jueves. Sí. Perfecto. Bueno, primero le doy la bienvenida al ministro del Deporte, señor Jaime Pizarro. Bienvenido nuevamente a su alta responsabilidad. Lo he hecho formalmente, lo hice por vía telefónica, pero ahora en persona, y desearle mucho éxito, ¿ya? También a la subsecretaria, a don Antonio Llanes, a sus asesores que nos acompañan. Y la idea sería si pudiéramos conocer el contenido del proyecto, ¿ya? Entendiendo que acá hay un tema de premura por los plazos que se vienen encima para la organización de los Juegos Panamericanos. Le anticipo de inmediato, ministro, que un tema que es importante que podamos despejar es que se quiere hacer frente a un requerimiento de tiempo producto de los Panamericanos, que son a fines de año, pero esto es una ley de carácter permanente, que no es que tenga disposiciones transitorias para ayudar a financiar tales o cuales aspectos en particular entendientes a la organización y a la buena factura que pueda tener los Panamericanos, sino que es una ley de carácter más permanente. Entonces, de eso creo que es muy importante que podamos formando una opinión a eso. Pero dicho eso, le doy la bienvenida y lo dejo con la palabra a usted o quien esté usted pertinente. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, creo yo que aquí se conjugan también dos aspectos bien importantes. El primero, efectivamente, en la inmediatez que tenemos con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, ¿no? Ese es un tema muy significativo y relevante. Y lo segundo, efectivamente, esto también busca que de forma permanente nuestro país pueda ser un especial promotor de eventos de esas magnitudes, Juegos ODESUR, Juegos Sudamericanos, ¿no? Que estén contenidos dentro de este ciclo olímpico y que efectivamente tengan este contexto de evento mundial con los representativos nacionales correspondientes. Así que en ese contexto me parece altamente significativo, incluso desde el punto de partida, porque nuestro país no ha tenido la posibilidad de ser el organizador de estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Entonces, creo que a partir de esto también puede venir una muy buena experiencia futura como un buen promotor primero, de la actividad física y el deporte, y segundo, de conductas y acciones que también incentiven a nuestros jóvenes y a nuestras niñas a realizar práctica permanente y terminar algunos y muchos de ellos en el alto rendimiento y representando a nuestro país. Así que en ese contexto general es donde está planteada esta iniciativa que yo le pediría nos pudiera presentar como para tener mayores nociones e ir respondiendo las consultas que puedan surgir. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a la comisión. Muy buenas tardes. Mi nombre es Adriana Silva. ¿Puedes sacar un poquito más? ¿Acá? Sí. Asesora legislativa, pero está en Comisión de Servicios de Puestos Internos. Exacto. ¿No? Sí. Soy en este momento asesora legislativa del Ministerio del Deporte, pero yo soy abogada hace 20 años en el Servicio de Puestos Internos. O sea, trabajo ahí hace más de 20 años. Bueno, tal como señalaba el ministro, esta es una norma que tiene un carácter permanente. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos adecuando una normativa que ya existe, que es la ley 8.834, pero dada la data de esta ley, no se ajustaba a la institucionalidad vigente, ¿ya? Eso en materia de impuestos directos, es decir, impuesto a la renta. Y en materia de impuestos indirectos, revisamos la legislación, hicimos un levantamiento de normas antiguas, en fin, y la verdad de las cosas es que en Chile existía una legislación para estos efectos, ¿ya?
era la ley 6.833, se me confunden los números, pero es 16.000 algo. Y esa ley que fue publicada, fue promulgada durante el gobierno del presidente Frei Montalva, fue derogada posteriormente en el año 79. Todo esto con la idea siempre de fomentar el deporte, la actividad física en general y también con especial énfasis en el alto rendimiento. La idea de que esta norma sea permanente, en primer término, es porque es necesario que constituya un legado, ¿ya? Dentro del legado de los Juegos Panamericanos, la directriz del Ministerio es, en definitiva, dejar esta norma con un carácter permanente, de manera tal que Chile se posicione en un buen espacio, ¿no es cierto?, frente a otros países que también compiten por ser ciudad sede. Si bien es cierto, son exenciones de carácter tributario y de arancelarios también en términos aduaneros, esta ley, el informe financiero, si ustedes lo pueden revisar, aparece ahí que no irroga gasto fiscal, ¿ya? ¿Por qué? Porque este tipo de mega eventos deportivos, ¿ya?, que corresponden al ciclo olímpico, son financiados casi en su totalidad con fondos del Estado, ¿ya? Entonces, y ahora, por otra parte, la movilidad que generan en la economía, en el turismo, en el deporte, en la cultura, en definitiva, todas las ventajas que dejan estos eventos para los países son innumerables, ¿sí? Me hubiese gustado, no tenemos la... ¿Se puede ahora? ¿La podemos poner acá? Ah, ya no. ¿No se puede proyectar? Que habíamos traído una presentación porque era más ordenado de esa manera. Entonces la vamos a conectar. Sí, eso yo, como para que nos ayuden a conectar el... Ahí está el enlace.
¿Estamos ahí ya en modo presentación? ¿Todavía no? Hay que meterle el botoncito en modo presentación. Bien. Ya. Doña Adriana, adelante. Muchísimas Somos todos gracias, presidente. Bueno, ¿qué es lo que tuvimos que hacer para los efectos de revisar la posibilidad de elaborar este proyecto de ley? Se trabajó interministerialmente, ¿ya?, con el Ministerio de Hacienda, con organismos que se relacionan, ¿cierto?, con el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, como el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduanas, ¿no? Y, en definitiva, hicimos muchas mesas de trabajo y llegamos a la conclusión de que era un buen momento para elaborar un proyecto de ley, presentarlo, y que, como les había dicho anteriormente, esto fuese un legado, ¿cierto?, de estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Ahora, ¿por qué razón necesitamos esto? ¿Ya? Porque uno siempre se pregunta el por qué, ¿ya? El por qué es el siguiente. Todos estos eventos deportivos, en el momento en que son adjudicados, el país que se adjudica como ciudad sede la realización del evento, firma el contrato, ¿no? Y en la mayoría de los contratos, por no decir todos, existe una cláusula que establece que la ciudad sede se compromete a absorber todo tipo de impuestos, directos, indirectos, presentes, futuros, mundiales. Entonces, en definitiva, es el Estado de Chile el que tiene que hacerse cargo de esa carga tributaria, ¿no? Los objetivos entonces van en esa línea, cumplir en lo inmediato, ¿cierto?, esta cláusula del contrato. También hay que considerar que este contrato fue suscrito en el año 2017 durante la administración de la presidenta Bachelet, ¿ya? Al ser firmado y al haber pasado por varias administraciones, en realidad esto es un compromiso de Estado, ¿sí? Y efectivamente, en el año 2017, nadie se imaginaba todos los eventos que iban a ocurrir y que, por cierto, iban a afectar la economía, ¿no? De hecho, la semana anterior hubo acá una sesión en donde se trataron estos temas de la economía y cómo se había afectado con la pandemia, el estallido social y, bueno, causa las guerras, en fin. Entonces, esa es la razón inmediata, ¿cierto? La razón, a futuro, a largo plazo, es que nosotros seamos sedes de estos mega eventos deportivos. ¿Y por qué? Porque, en definitiva, enriquecen mucho al país. No solamente con la movilización de la economía que se genera en el momento del evento, ¿no?, sino que también
con la infraestructura que queda en los países. Chile va a tener altos estándares, ¿cierto?, después de los Juegos Panamericanos, para que deportistas chilenos y otros deportistas de otros países, ¿no?, puedan venir a practicar, ¿ya?, en nuestras instalaciones. Es un proyecto súper sucinto, es muy cortito. El artículo primero se refiere al impuesto a la renta, ¿ya? En definitiva, el artículo primero lo que hace es replicar lo que estaba establecido en la ley 8.834, pero realizando una actualización a la normativa que existe actualmente, ¿cierto?, o no a la normativa, sino que más bien a la institucionalidad que existe actualmente, en términos tributarios y en términos de deportivos, ¿ya? Porque la ley 8.834 lo que establece, ¿cierto?, la ley dice, ya, se va a solicitar se va a hacer una petición al IND, el IND va a emitir una resolución y el que finalmente va a autorizar las exenciones va a ser el Servicio de Impuestos Internos. Dada la magnitud de este evento, era imposible tramitar tantas resoluciones y desviaba completamente la misión en el fondo institucional del Servicio de Impuestos Internos en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? ¿Cómo se actualiza? El procedimiento que se establece, ¿cierto?, en el artículo primero es la corporación o la entidad deportiva que va a realizar el evento, para acceder a esta franquicia lo que hace es presenta una solicitud ante la Subsecretaría del Deporte, ¿cierto?, que es la cartera que tiene la competencia en este sentido, y en el Servicio de Impuestos Internos después solamente va y presenta una declaración jurada. Una declaración jurada, como todos hacemos declaraciones juradas y a partir de eso se alimentan las bases del servicio, en fin, y ahí viene una fiscalización posterior, pero no es el servicio el que autoriza, ¿sí? Eso en términos de procedimiento. Otra cosa que se hizo fue que se excluye el deporte profesional, ¿ya? Nosotros hicimos un levantamiento de toda la jurisprudencia administrativa, ¿ya?, emanada del servicio, y había una infinidad de eventos deportivos que no necesariamente correspondían a eventos del ciclo olímpico que habían accedido a esta franquicia, a lo que existe hoy día a través de la ley 8.834. Entonces, claro, también ahí se estableció que solamente esta ley va a ser aplicable y los beneficiarios serán las corporaciones que se financian con fondos públicos, pero que realizan, que organizan, que planifican eventos deportivos del ciclo olímpico, ¿sí? Campeonatos mundiales, y ahí están todos establecidos taxativamente, son esos y no otros, ¿sí? Eso en cuanto al impuesto a la renta. Además también se excluye a los dirigentes y a los asesores. En definitiva, si ustedes me preguntaran, ¿qué cosa es lo que paga impuesto a la renta en este tipo de eventos? Los árbitros, el pago que se le hace a los árbitros, eso paga impuesto adicional, si son árbitros extranjeros. El adjudicarse la ciudad sede. Cuando Chile se adjudica a la ciudad sede, tiene que hacer un pago a la UDEPA o Panam Sport, y ese pago va agravado con impuesto adicional, ¿sí? Entonces, a ese tipo de elementos se refiere. Y en cuanto a impuestos indirectos, también se hizo algo similar que con la ley 8.834, pero a partir del rescate de esta ley del año 65, que fue derogada en el año 79, y se establece el beneficio para los efectos arancelarios y, por lo tanto, para las importaciones, porque todas las importaciones, ¿cierto?, están gravadas con IVA. Eso, la verdad que presenta una ventaja comparativa importante, porque todos los elementos, todos los insumos, todo el equipamiento que se necesita para realizar un evento de esta magnitud ingresa
desde afuera y está grabado con IVA y con el arancel, que si uno suma las dos cosas es alrededor del 30%. ¿Ya? Eso, voy a mirar esto acá. No sé si tienen alguna consulta, presidente. No lo sé. Bien, muchas gracias, señora Diana Silva. Senador Coloma. Muchas gracias, presidente. A ver, para entenderlo bien, digamos, yo creo que esta ley tiene tres partes. Una, exención de que las exenciones de impuestos respecto de renta por oraciones, beneficios y participaciones en determinados campeonatos. Voy a dejar eso para el final. Una segunda parte que es autorización de internación y liberación de derechos de impuestos cuando se traen, y el segundo y el tercero que son artículos deportivos, bebidas, productos farmacéuticos, trofeos, suministros. O sea, en el fondo es una segunda parte, es decir, cuando haya un campeonato de esta naturaleza, lo que se importe para efecto, dentro de los artículos, no pagan impuestos de Ni IVA. arancel ni IVA. Ni arancel ni IVA, digamos. Y una tercera parte, que es una derogación de una ley, que eso quería preguntarle, que quiero preguntarle dos cosas. La derogación de la ley que declara exenta de los impuestos sobre tercera categoría global, complementaria y demás impuestos a las instituciones deportivas con personalidad jurídica. Yo quiero saber dos cosas. En el primer artículo, porque yo entiendo cuando se dice renta de relaciones de beneficios, son solo respecto de extranjeros, por lo que veo, todos extranjeros. Organizaciones deportivas, deportistas, personal técnico, jueces, todos extranjeros. O sea, este es un conjunto de beneficios para que no paguen impuestos ni a la renta, ni a la remuneración los extranjeros que participen en estos campeonatos. Así lo entiendo yo, a menos que usted me diga que eso también incluye a los chilenos. Y va a ser la segunda pregunta al tiro. Y yo quiero saber, cuando hay una derogación de los impuestos de deportiva con personalidad jurídica, quiere decir que va a haber instituciones deportivas con personalidad jurídica que por esta ley van a empezar a pagar impuestos. Sí. Porque si se deroga los impuestos respecto de está derogando una exención, por lo que yo deduzco que se está cobrando un impuesto. Entonces, por eso cuando veo eso ya me preocupa más, digamos. Una cosa es que estemos derogando impuestos y otra que estemos poniendo impuestos, por lo menos me preocupa en el sentido de que tiene que tener las razones para una cosa y otra y cuál es el efecto fiscal, digamos que eso, y qué instituciones deportivas estamos hablando, pues, se fija aquí, son esos dos temas que yo por lo menos, presidente, quería hacer la consulta. La palabra también tengo una consulta, una vinculada con la primera que planteó el senador Coloma, que también lo tenía marcado acá cuando habla todos extranjeros. Bien podría ocurrir, se me ocurre a mí, que puedan haber jueces, ya, personal técnico, que sean tal vez chilenos, que no sean competidores, pero sean, no sé, directores técnicos, los entrenadores, que pueden ser chilenos que están ejerciendo en otro país, que vienen con las delegaciones, etcétera. ¿Qué pasa con ellos? Entonces no sé si la palabra es que sean extranjeros o que tengan domicilio tributario en Chile, tal vez sería más adecuado. Yo no soy experto tributario, pero es para tener claridad sobre ese tema, ¿ya? Lo tenía marcado. Segundo, no sé cuál es el aporte que hace, que en ese mismo artículo 1 se refiere a con ocasión de eventos deportivos oficiales de relevancia internacional que se celebren en el país, porque lo de relevancia internacional tal vez está además en lo que tenemos una lista taxativa de cuáles son los tipos de eventos, que son los que están enumerados ahí de la letra A a la H. Digo yo porque no sé si puede generar más ruido o no incorporarlo. Y bueno, por ahí lo dejo hasta ahora, para entender un poquito de qué se trata. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para darle la palabra a la señora Adriana. Señora Silva tiene la palabra para resolver las dudas. Sí, voy a partir, presidente, por su última consulta. Todos los eventos del ciclo olímpico son los que están enumerados ahí taxativamente. ¿Ya? No hay más eventos del ciclo olímpico. ¿Qué es relevancia entonces? Lo que pasa es que este tipo de eventos deportivos se denominan así, mega eventos deportivos de relevancia internacional, porque agrupan y en ellos compiten países. Sí, yo entiendo el concepto. ¿Sí? Mi pregunta es punto de vista jurídico, si era necesario incorporar relevancia internacional, porque tal vez si hubiera bastado decir que con ocasión de eventos deportivos oficiales que se celebran en el país, que fueron parte del ciclo olímpico, lo de relevancia internacional
no me ayuda a categorizarlo, entiendo, porque está categorizado ya a partir del listado que ustedes hicieron, que está bien, no Sí. tengo dudas. Ya, olvide. Presidente, Hugo Castelli, asesor también en legislativo del Ministerio del Deporte, le va a... Sí. Muy bien. Don Hugo, te doy la palabra. Presidente, en materia deportiva quisiera hacer dos precisiones. La primera en relación a su consulta. Nosotros hemos aprendido en la institución, desde el IND y después el Ministerio, que la producción de eventos deportivos ha adquirido una dinámica bastante insospechada. Usted pudiera, por ejemplo, observar lo que sucede con el deporte paralímpico. Se habla de relevancia internacional porque nos establece ahí un criterio para que pudiera existir, frente a la situación que pudiera originarse respecto de ser sede, por ejemplo, de un evento de categoría juvenil o de un evento de categoría deporte máster, que pudiera ser que alguna de las organizaciones que tienen derecho a solicitar esto, y me voy a referir seguidamente a la consulta que hace el senador Coloma por su intermedio, presidente, pudieran solicitar estos beneficios para ser o sede de un evento o sede de una fecha de un campeonato mundial de alguna categoría o modalidad específica de relevancia internacional, y eso se lo va a dar la cantidad de países que pudieran participar. Por eso optamos por dejarlo, pese a la enumeración, porque evidentemente la dinámica de la creación de eventos deportivos es algo que efectivamente nos tiene en permanente tensión. Hace poco nos tocó, en aplicación de la ley 8.834, la que estamos derogando, autorizar el beneficio para premios que se están pagando en una fecha del campeonato de golf que pasó por nuestro país hace una semana atrás, que no es profesional y que es de relevancia internacional. Entonces, por eso preferimos mantener eso pese a la enumeración que se hizo, porque nos podemos pillar con que efectivamente hay una organización interesada en algún rango o en alguna categoría que no quede en la enumeración. Y eso es re importante porque si está taxativo, entonces, si es taxativo, no puede decir, digamos, esto. Los referidos a eventos deportivos son los siguientes, Claro. no dice tales como. Yo no, Sí, estoy- sí. yo no vengo a Lo redactar que pasa es que el artículo. existen los Porque lo que Panamericanos usted está de la diciendo- Juventud, los Olímpicos de la Juventud, los Olímpicos de la Juventud de verano, los Olímpicos de la Juventud de invierno. Entonces, para no hacer toda esa numeración, porque el abanico es... en el fondo, ¿qué quiero decir? Que las variaciones dentro de cada uno de esos eventos son varias y depende de diversas circunstancias. Por ejemplo, al final de la lista están los Juegos Bolivarianos. Bueno, existen los Juegos Bolivarianos de playa, que podrían ser perfectamente un evento de relevancia internacional, pero no siempre en el ciclo se hacen. Pueden estar como no pueden estar. Entonces, por eso preferimos dejar esa enumeración para efectos de criterio interpretativo, abrirla con lo de relevancia internacional. Lo que pasa es que yo comparto lo que dice el senador Lago, porque entonces tendría que decir los referidos a eventos son tales como, porque si no, por ejemplo, en el caso que usted plantea, al golf, yo no juego golf, pero ahí sí que no cabe en ninguna parte, digamos. O el día de mañana puede haber un campeonato de, no tengo idea, internacional. Bueno, pero es que entonces si, aquí hay dos fórmulas, o lo hace taxativo o lo hace con un criterio de relevancia internacional. Lo que no puede ser es hacer taxativo, que son estos, pero le agrega que en el fondo pueden haber otros. Eso es lo que no me calza desde el punto de vista jurídico. Claro. O uno o lo otro, los dos no. La enumeración taxativa nos obligaba a incorporar un listado bastante más largo. Por eso lo dejamos de esa manera. Pero como está taxativo, no podría, o sea, la Contraloría, no sé qué, no podría decir mañana, mire, este acto deportivo de mucha relevancia internacional, pero que no es olímpico ni paralímpico, puede ser un campeonato, no Porque tengo son del idea. ciclo olímpico. Lo que yo le mencioné recién son todos del ciclo olímpico. Por ejemplo, las Olimpiadas de la Juventud son del ciclo olímpico. Los bolivarianos de playa son del ciclo Pero olímpico. lo que me dijo del golf delante de eso. No, es que eso es por la ley vigente. Por la ley vigente, esa exención aplicaría porque no distingue que sean eventos del ciclo olímpico la ley vigente. Lo que estamos haciendo nosotros es focalizar este beneficio solo en aquellos eventos del ciclo olímpico. El mejor ejemplo, si me permite, señor presidente, es el caso de lo referido al fútbol. Nosotros en el 2019 íbamos a ser sede de una final de un campeonato de clubes profesionales acá en nuestro país. Se hizo la Conmebol la solicitud y de acuerdo a la ley vigente, ese campeonato de clubes profesionales podría haber usado la exención. Finalmente esa final no se hizo. Sin embargo, podría haber usado. Lo que nosotros estamos haciendo es separar
la actividad profesional con fines de lucro de aquella que es solamente del ciclo olímpico. Y por eso, volviendo a la consulta del senador Coloma, señor presidente, solamente pueden solicitar este beneficio dos tipos de organizaciones genéricas que están en dos registros que lleva el Instituto Nacional del Deporte. Las organizaciones deportivas de la ley del deporte, que son clubes, asociaciones, ligas, federaciones, y las federaciones deportivas nacionales. No está abierta la solicitud de este beneficio, una vez que la ley esté vigente, a aquellas organizaciones que se agrupan en torno a espectáculos de deporte profesional. Eso se cierra. ¿Una consulta? Pero, por ejemplo, volvamos al caso que usted dice, la Conmebol, ¿se acuerda? Creo que era River Boca, no sé, eso yo me recuerdo. Era final. Ya, conforme a la antigua ley, ellos podrían haber optado al beneficio. Exacto. No, a la antigua. A la antigua. Y conforme a esta no lo van a poder hacer. No lo van a hacer porque ¿Y eso esos es bueno o malo, don Jaime Pizarro? son organizaciones deportivas profesionales con fines de lucro. No, de más partidos. Sí, senador García. Presidente, a ver, a mí yo tengo dudas en el artículo segundo si está, a ver, no, perdón, sigue siendo el artículo primero, si es que está bien resuelto. Porque dice que para acceder a los beneficios establecidos, estoy leyendo, este es el inciso cuarto. Para acceder a los beneficios establecidos en este artículo, las organizaciones deportivas nacionales deberán presentar una solicitud ante la Subsecretaría del Deporte, la que resolverá mediante resolución fundada. Dicha solicitud deberá efectuarse de forma previa al pago señalado en los incisos precedentes, o sea, es 1 a 1 de estos eventos, 1 a 1. El inciso siguiente dice: las operaciones descritas en este artículo serán informadas al Servicio de Impuestos Internos por la organización deportiva que realice la solicitud correspondiente, en la forma y plazo que determine mediante resolución, que deberá estar dentro del plazo de 30 días, contado desde la publicación de la presente ley. O sea, esto es como un reglamento que tiene que dictar el Servicio de Impuestos Internos, no va a ser 1 a 1. No, senador, mire, lo que ocurre es que cuando yo explicaba en un comienzo que nosotros en esta norma lo que hicimos fue actualizar la normativa antigua, yo decía que la actualizábamos en el procedimiento, ¿ya? Porque ahora va a involucrarse a la Subsecretaría del Deporte, que antes, que es un ministerio reciente, digamos, y al Servicio de Impuestos Internos se le va a informar. De hecho, hemos estado en coordinación con el área de la Subdirección de Fiscalización del Servicio, el área de implementación de normas. No es que el servicio dicte un reglamento, el servicio lo que va a hacer es dictar una resolución que diga, bueno, conforme a la ley tanto, todos los contribuyentes que soliciten, que realicen la solicitud a la Subsecretaría del Deporte y esta sea autorizada, tienen que presentar tales documentos, y eso va a significar la declaración jurada 52.500. ¿Se fija? Y eso va a quedar en las bases del servicio, como operan todas en materia tributaria, opera así, y el servicio después va a poder realizar la fiscalización correspondiente. No sé si le queda alguna duda, senador. Senador García. De verdad no logro entender, porque esto de que deberá dictar dentro... Yo pensé que dictaba, que el servicio dictaba la resolución. A ver, porque lo primero que tiene que hacer una organización es pedirle a la Subsecretaría del Deporte, ¿verdad? Y ellos son en definitiva los que resuelven la solicitud. Entonces yo me imaginaba que el Servicio de Impuestos Internos después iba resolviendo una a una de esas solicitudes. Y aquí dice que no, pues dice que va a tener que dictar dentro del plazo de 30 días, va a tener que dictar una resolución después de 30 días desde la publicación de la presente ley. Sí, senador, mire, le explico con un ejemplo. Yo soy la organización deportiva, voy a la Subsecretaría del Deporte, me da la resolución que dice que cumplo con todos los requisitos y que en el fondo estoy solicitando una exención para los efectos de un campeonato mundial de cualquier cosa, ¿ya?
Entonces, con esa resolución que me entrega la autoridad en la Subsecretaría del Deporte, yo voy al Servicio de Impuestos Internos y presento eso. ¿Y qué es lo que hago? En el servicio me van a pasar un formulario que probablemente va a ser electrónico, yo voy a tener que completar los campos y eso va a quedar ingresado en las bases del servicio. En definitiva, es el contribuyente el que va a tener la carga de realizar la gestión y no el servicio de estar autorizando y revisar si es que tiene que le corresponde o no le corresponde la exención a determinado contribuyente. ¿Sí? No. Yo hago fe, o sea, si ustedes lo tienen... Sí, no, y es más, hemos estado trabajando con el área, le contaba, con la Subdirección de Fiscalización, el área de implementación de normas, tienen muy claro este tema y ya está, lo están revisando con la Subdirección de Informática, o sea, para hacer la práctica, digamos. Yo quiero desentrañar ese inciso, senador García. Porque lo que introduce un poco de ruido es cuando dice en un plazo de 30 días contar la publicación de la presente ley. Ese plazo no es para que... ese plazo no nace cada vez que se presenta la solicitud que autorizó el Servicio del Deporte, el Ministerio del Deporte, sino que este es el plazo que dicta la ley para que tengan un reglamento que explique la forma y los plazos en que debe presentarse. Se lo pongo al revés. Dice, las operaciones descritas en este artículo serán informadas al Servicio de Impuestos Internos. Yo habría puesto en la forma y plazo que este servicio determine, punto seguido, ¿ya? Dicha operación será propuesta por la organización deportiva, ¿ya? Y tiene que agregar, a mi juicio debería agregar que lo de la forma y plazo que este determine, ese es el reglamento que tiene que dictar en 30 días. Eso que hay que decir, yo creo. Sí. Tiene que haber un reglamento. Yo le había puesto un punto seguido en la forma y plazo que este determine. Esto será definido, o esto no, hay una fórmula sacramental, que en el proyecto de ley ayer me acuerdo ya, pero... ¿ah? Hay que decir que es un reglamento, Un que fijará reglamento. las condiciones. Para estos efectos se dictará un... ¿Se le parece, secretaria? Es re importante, todas las leyes se da justamente lo que están haciendo ustedes, decir, un reglamento Esto- establecerá la... Una cosa es un condición. reglamento y otra cosa es una resolución, entiendo, en todo caso. Así que yo les Sí, pediría lo que que sea pasa es que en este caso, presidente, lo que se va a regular, ¿cierto? No es cómo se aplica ni cómo funciona esta norma, ¿ya? Lo que se va a regular es un trámite, un proceso administrativo interno del servicio. Por eso dice que el servicio, el director del servicio, va a dictar esa resolución y va a decir cómo tiene que funcionar ese sistema. Una vez en la vida. Sí, sí. La lectura que yo hago, y parece que hizo el senador García, que al leer este inciso como está redactado, da la percepción de que una vez que se le autorizan a la organización deportiva y tiene que ir a informar a Impuestos Internos, que Impuestos Internos tiene 30 días de plazo para pronunciarse. Yo digo, de publicada la ley, dice. En consecuencia, si esto ocurre el año que viene, en 2 años más, ya no tiene sentido. En cambio, yo entiendo ahora que lo que quieren hacer es que internamente el Servicio de Impuestos Internos se le autoriza a alguien, o se le impone, mejor dicho, un plazo de 30 días para que especifique cómo va a funcionar esto. Sí. Pero eso no queda claro en la norma. Eso Sí, no- presidente, mire, en la ley de la renta existen un montón de artículos y de hecho esto es una copia textual de artículos que establecen tienen esta misma redacción, ¿ya? Para los efectos de que el director, en la forma y plazo que éste determine, para los efectos de presentar declaraciones juradas. Eso. ¿Ya? Entonces, esto es una copia, claro, pasa que Sí, eso- podría... ahora se entiende el concepto. En todo caso, Sería mejor. ahora yo lo entiendo. Pero sería mejor establecerlo vía un reglamento. Pero eso va a demorar también más de... Por 30 días. ¿no? Claro, es que lo que pasa es que, disculpe, senador, pasa que esta norma no solo, o sea, es que el servicio de impuestos no va a aplicar la norma. ¿Ya? El servicio de impuestos internos va a establecer que se dicte una declaración. ¿Sí? Perdón, presidente, por su Subsecretaria intermedio. Llanes, Sí, bienvenida. muchas gracias. No, yo quería efectivamente hacer una pequeña modificación para que quede claro que el Servicio de Impuestos Internos tiene que dictar una resolución que diga cuál va a ser la forma y el plazo en que se
deberán, porque tiene que dictar una resolución, ¿no? Para que quede claro, en el fondo lo que están diciendo los senadores es que no queda claro en la redacción. Entonces, ponerle una no hay redacción problema en que el quede más contenido, en clara. el fondo, Exacto. sí, es un tema de forma. Es un tema de forma. Entonces, podría ser que después en la forma y plazo que este termine, punto, el Servicio de Impuestos Internos deberá dictar una resolución que determine la forma y plazo en un plazo de 30 días desde la publicación, Eso quedaría mejor. para que quede más clarito. Ya. ¿Sí? Señora María Soledad Navera, usted queda mandatada si quiere pasar esa modificación, pero No, hay una sugerencia suya no, mejor, parece. no quiero, pero presidente, bueno, a lo mejor... Revelado la secretaria. Pero es que escuchando lo que dijo la subsecretaria, No lo vamos a tal vez refundar sería, todo, tal no lo vez vamos a sería, refundar tal todo, vez sería señora mejor secretaria. poner el punto después de solicitud correspondiente. Las operaciones descritas en este artículo serán informadas al Servicio de Impuestos Internos por la organización deportiva que realice la solicitud correspondiente, punto, y después señalar el Servicio de Impuestos Internos, mediante resolución dictada dentro del plazo de 30 días contado desde la publicación de la presente ley, determinará la forma y plazo de dichas operaciones o dichas solicitudes, en fin, pero porque si no vamos a repetir Me parece. forma y plazo. Ya. Ya. ¿Le parece a la comisión esta sugerencia de la señora María Soledad Navera? Muy bien, gracias, señora Navera. Porque no tenía muchas ganas, pero bien. No, pues, no, pero bueno, voy a tomarlo porque el lunes, no sé, ya. Muy bien. Presidente, y la última derogación, ¿por qué lo quiere al final? Senador, mire, la derogación, si usted lee la ley 8.834, podrá ver que... ¿Cómo? Perdón, disculpe. Si usted ve la ley 8.834, puede ver que es una norma que, como decía Hugo, ha sido objeto de múltiples interpretaciones, ¿no? Y la razón de ello es porque es una norma muy antigua y poco clara. Habla del impuesto de la tercera categoría, que es algo que ya no existe. Entonces, confunde, dice, las instituciones con personalidad jurídica, o sea, y cada vez que se ha requerido, ¿ya? Nosotros hicimos un compendio de jurisprudencia administrativa para estos efectos. Y cada vez que se ha requerido utilizar esta norma, ha tenido que ser objeto de interpretación. ¿Sabes lo que pasa? Yo tengo una duda ahí, porque yo estaba leyendo lo que hacía a su asesor. Yo entendía que esto era más enfocado al Mundial del 62. Si es así, yo no tengo problema, pero si usted está derogando, estoy de acuerdo, renta de tercera categoría, ya, olvídese, porque no existe, pero hay un global complementario y demás impuestos. Eso es lo que dice la norma. Entonces, mi pregunta es una, ¿hay algún gravamen que en virtud de esta derogación que no se estaba exigiendo, se va a empezar a exigir? Porque es toda la diferencia, porque hasta ahora yo entendía que estábamos hablando de exenciones, que es como el núcleo del proyecto. Pero si a través de este artículo final lo que se está hablando es otra cosa, que es terminar exenciones para cobrar impuestos, ya yo merecería yo por lo menos creo que habría que estudiarlo aparte, a menos que eso sea una ley. El proyecto hace dos cosas, efectivamente. Por una parte está generando exenciones y está poniendo fin a otras exenciones. Que Sí. puede que no, la pregunta es si tiene un efecto real o no. Otra cosa es que el papel... Esa es la pregunta que queda en el Se aire. aplica con esta norma, si esta norma está vigente, la normativa, el proyecto de ley, ¿no? Se aplica solo al deporte no profesional. O sea, excluye el deporte profesional. Pero hay un cambio de reglas, o sea, empezaría, en virtud de esta norma, personas que no pagan, o organizaciones, no son personas, empezarían a pagar, eso el club voy a hacer una cosa para que incentive a algún senador, o Valle, digamos, empezaría a pagar a partir de ahora, Sí. digamos, o Deportes Temuco, por decir algunos ejemplos, no sé, porque Hugo Castelli le va a contestar. hasta ahora está senador. exento, pero en virtud de esto puede que no, pues, entonces puede tener que usted asumir. Las exenciones que tienen las organizaciones de base, senador, se mantienen. Esto está referido a aquellas organizaciones que, de acuerdo al uso del deporte internacional, se crean a propósito de organizar
el evento deportivo. ¿Ah? El estatuto tributario de las entidades de base no se modifica en lo absoluto. ¿Ah? No hay referencia a ello, sino que es en referencia a las entidades que son beneficiarias de la franquicia. La entidad que se radica en Chile para organizar los Juegos Panamericanos, Corporación 2023, la entidad, en el ámbito del fútbol se habla de los COL, los comités organizadores locales, la entidad que se radica en Chile para organizar un mundial de fútbol femenino, la entidad que se radica en Chile para organizar un mundial de rugby, la entidad que se radica en Chile para organizar una fecha de un torneo ATP de tenis, por ejemplo, infantil, que permitiría la norma hacer una cosa así. En ese tipo de cosas el foco está puesto allí y por eso es tan importante lo que señalé recién. Los beneficiarios de la franquicia son solo aquellas organizaciones deportivas que estén inscritas y vigentes en uno de los registros que se mencionan allí que lleva el Instituto Nacional del Deporte. A ver, O federaciones deportivas nacionales u organizaciones deportivas de base. Señor Coloma. yo quiero que, si me puedes, dentro de lo posible, es decir un sí o un no, digamos. ¿Hay alguna organización hoy día vigente que en virtud de esta norma tenía algún beneficio de exención, una exención, No. que en virtud de esta pasa a pagar un gravamen? No, No. no, senador. Ya, Y se son más bien- mantienen en la ley las otras franquicias que son generales, el impuesto territorial, que está en el artículo de la ley del deporte, el beneficio de la mantención del puesto de trabajo, el artículo 74, el beneficio de las donaciones de la franquicia tributaria, se mantienen, todas las entidades pueden seguir haciendo uso de ese tipo de franquicia. Esto está, como le decía recién, solamente enfocado, y por eso se habla del legado de los juegos, a que Chile tenga normativamente ventajas comparativas en la región para ser sede y poder organizar estos beneficios y ofrecer evidentemente a estas organizaciones deportivas internacionales del país para ser sede de estos mega eventos deportivos, con beneficios comparativos en relación a los otros países. Eso es, senador. Senador García. Sí, a ver, muy breve, es que reforzando lo que ha planteado el senador Coloma, de que él quiere tener la certeza de que no va a haber ninguna organización deportiva que por la derogación de esta ley va a terminar pagando tributos que hoy día no paga. Yo creo que sería bien importante dejar constancia porque en ese sentido el informe financiero también ayuda. Sí. El informe financiero solo habla de menores ingresos como consecuencia de la creación de exenciones tributarias por los derechos de internación. No habla de mayores ingresos que tendría que, como consecuencia de la eliminación y por... Así es. Pero quizás sería bueno que lo dejáramos en el acta, En el acta. la historia de la ley. Muy bien lo dice usted, historia de Porque la aquí es la historia de la ley. Aquí afirmaron de que no va a aparecer un club deportivo diciendo que la tiene que pagar. No sé. Está bien. Señora secretaria, ¿le parece que tratemos de votarlo el proyecto? Ya. Ya. Sí, además. Bueno, pero... Dependiendo de si se aprueba o no. Sí, así. pero es lo que vamos a tratar de hacer ahora en este minuto. Con la modificación que se hace al inciso cuarto. Al inciso quinto, ese. Sí. El señor presidente somete a votación en general y en particular el proyecto con la modificación acordada respecto del inciso quinto, respecto del artículo primero. Senador García, A favor. senador Coloma, A favor. presidente, A favor. quedaría entonces despachado el proyecto, presidente. Sí, despachado el proyecto. Antes de terminar la sesión, quiero darle la bienvenida al senador Fidel Espinosa, que nos ha acompañado en el día de hoy. Yo sé que sigue de cerca todos los temas deportivos. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ahí está reemplazando al senador Elizalde? ¿Sí? Ah, pero entonces no sabe. No había sido formalizado, disculpe. Bien, bueno. Está bien. Además, Muchas gracias. parece los dos. Entonces se agrega el voto del senador Espinosa en reemplazo del senador Elizalde. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ministro. Gracias, presidente. No. Muchas gracias. Creo que es un paso bien relevante. Yo creo que aquí hay que recordar que todos los eventos, los mega eventos, siempre buscan constituir una organización que sea independiente para la gestión de esos eventos. Lo hemos vivido en distintas disciplinas, en distintos eventos. Creo que es extremadamente importante y ahora uno además viendo de manera mucho más próxima
los juegos, viendo el incentivo que provocan los deportistas, y yo diría, en otro aspecto, la descentralización que aquí también estamos compartiendo. Hay que recordar que los Juegos Panamericanos están presentes en la 8ª región, en la 6ª región, en la 5ª región y en casi 20 comunas en la región metropolitana. Entonces, yo creo que ese contexto también nos debiera invitar a todos a promover que cada vez tengamos más movimiento, más actividad y que efectivamente la diversidad de todas estas disciplinas pueda también incentivar a muchos niños y niñas. Así que agradecerles este paso porque creo que es significativo también para los eventos que vengan en el futuro. Muy bien. Muchas gracias. Parece cumplir el objeto de la sesión. Esta se levanta.